Seguramente agradeceremos que hayas dicho que sí. Bueno, eso ya se verá. Estamos convencidos. Y he visto que el título del libro es Declararon la guerra al hambre. Seguro que este título no está puesto por casualidad o porque sonara bien, porque suena bien, sino por alguna razón. Sí. ¿Hay alguna razón especial para poner ese título a este libro? La hay, sin duda alguna. El título viene dado por la última frase del manifiesto que pone en marcha todo el movimiento de campañas contra el hambre en el mundo. Las campañas contra el hambre en el mundo se ponen en marcha a partir de un manifiesto que lanza la UMOF, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, en el año 1955. En España esta llamada la recogen las mujeres de Acción Católica que formaban parte de la UMOF, y ese manifiesto, que comienza diciendo: nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, a protegerla, a alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte. Bueno, pues termina diciendo: un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable, creer que la victoria es imposible, pero todas unidas, en conexión con todos aquellos que se consagran a la misma tarea, podemos mucho más de lo que creemos. Y terminan: declaramos la guerra al hambre. Pues en ese declaramos la guerra al hambre está el título, Declararon la guerra al hambre. Una guerra justa esa, ¿eh? Una guerra justa y además pues bendecida por Dios, está claro. Es curioso, empezó la primera campaña con una colecta de 500.000 de pesetas. La del año 2007 recogió en España 62 millones de euros, es decir, más de 10.000 millones de pesetas. Bueno. Se ve que el grano de mostaza ha crecido. Es una alegría ver cómo realmente se va sensibilizando nuestra misma sociedad. Ojalá que nosotros mismos sobre ese tema. Bien, una pregunta un poquitín más compleja quizá. El tema del hambre, desgraciadamente, es un tema plural, muy amplio, y no solo en geografía, lo que llamamos la geografía del hambre, que tiene una geografía pues muy señalada, sino también en otros aspectos. A veces hemos leído que el tema del hambre, o en el tema del hambre, se suele hablar de 3 hambres: hambre de pan, hambre de cultura, hambre de Dios. Lo que quiero preguntarte es si van relacionadas estas 3 hambres, por dónde hay que empezar. Siempre es así. Es lo mismo nuestra cultura que en otras culturas. Nosotros estamos en un mundo, existe el tercer mundo, es lo mismo, estas hambres en estos mismos sitios. Bueno, esa expresión es una expresión de las mismas autoras del manifiesto al que antes me refería. Ellas hablan de el hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Hay que luchar contra estas 3 hambres, hay que satisfacerlas, y está en el documento fundacional de la campaña contra el hambre el luchar contra todo esto. No hay que olvidar que el manifiesto lo lanza una unión mundial de organizaciones femeninas católicas, que abarcaba entonces, cuando lanzan este manifiesto, a más de 100 organizaciones y muchos millones de afiliadas. Por lo tanto, esta visión no se circunscribe a nuestro ámbito nacional, ni tan siquiera, yo diría, europeo, sino que tiene una contextualización mundial. Ciertamente este era el sentir en ese momento de quienes lanzan el manifiesto. Vamos a centrarnos ya un poco más en lo del aniversario que antes indicaba a nuestros oyentes. Manos Unidas ha cumplido 50 años. 50 años no son una eternidad, pero tampoco son 2 días. Y si se piensa que han sido 50 años de servicio y de entrega a los más necesitados, aún parece que son más años. Bueno, ¿cómo se ha llegado tan lejos? ¿Cómo ha sido capaz una organización que está al servicio de los necesitados de ir un año y otro, y además ha dicho que con esa progresión, casi diríamos admirable, de colaboraciones? Eso, ¿cómo se ha llegado tan lejos?
Pues sinceramente, esto es evidentemente un milagro, así de claro. Es decir, lanzan algo, un reto que es desproporcionado totalmente, combatir el hambre en el mundo, pero a este reto se van uniendo progresivamente muchas personas, muchas organizaciones de todas partes. La FAO lanza su primera campaña un año más tarde, en el 1960. La FAO va coordinando lo que se hace en diversos países y bueno, pues ahí va surgiendo esa conciencia de lucha contra el hambre que actualmente está siendo uno de los objetivos del milenio. Aunque desgraciadamente, pues yo creo que vamos demasiado despacio. Bueno, esperemos que vayamos recuperando el tiempo perdido. En los proyectos de Manos Unidas, ciertamente, no hay ninguna duda, hay mucha generosidad, hay mucha entrega. Quizá la palabra que más cuadraría, hay mucho amor. Y para nosotros, en concreto, y sobre todo para nuestra fe, pues hablar del amor nos remite siempre a la caridad y en definitiva a Dios. Benedicto XVI publicó aquella encíclica preciosa, la primera suya, que titulaba Si Dios es amor. Pero por otra parte hay que decir con claridad que lo del hambre en el mundo es injusto. Esta hambre tan exageradamente grande, tan extendida, además contrastando con la abundancia de los países ricos, es una injusticia. Entonces, ¿dónde hay que moverse? En la caridad, en la justicia. ¿Es lo mismo la caridad que la justicia? ¿Dónde se sitúan Manos Unidas? Y la encíclica del Papa, da alguna pista también sobre esto. ¿Dónde está un poco esa relación entre justicia, caridad? Esa era un poco la... En la trayectoria de Manos Unidas esto es clarísimo. Desde el principio plantean la campaña como una cuestión de justicia. No solo como una limosna para ayudarles, no, es una cuestión de justicia. Es una injusticia que el 80% del mundo tenga que vivir con el 20% de los recursos mundiales. Y naturalmente es una injusticia que esté muriendo pues casi la mitad de la población mundial esté pasando hambre y muchos millones mueran de hambre. Entonces es una cuestión de justicia y así lo plantea Manos Unidas desde el primer momento. Y todo el trabajo de concienciación que ha hecho, lo que llama Educación para el Desarrollo, es un trabajo que va en esta línea de hacer tomar conciencia de las exigencias de la justicia. Lo que ocurre en relación con la caridad es que hay algo que el Papa Benedicto XVI ha dejado muy claro en su encíclica primera sobre la caridad, Deus Caritas Est, y es que la justicia no hace inútil la caridad. Justicia y caridad son dos cosas no alternativas, o damos limosna o hacemos justicia, no es eso, sino hacemos justicia y al mismo tiempo va a ser necesario el amor. Y al mismo tiempo es necesario el amor. Y esto lo recalca el Papa claramente en la encíclica y este es uno de los aspectos también creo que sustanciales para Manos Unidas. Una de las cosas que yo he podido percibir dentro del trabajo de búsqueda de datos y de contacto con la asociación actual de Manos Unidas es que si no hubiera habido amor hubiera sido imposible hacer lo que se ha hecho. No es posible conseguir que de una recaudación de 62 millones de euros tan solo sea necesario invertir en la organización, en el funcionamiento de la organización, un 4% de lo recaudado.